Es que llevamos una hora ya. A ver, soy profesor de la Facultad de Educación y formo a los futuros maestros, maestras, al futuro profesorado. Es más, lo que se está provocando es una desmemoria colectiva que facilita el crecimiento de ese franquismo sociológico que hoy ha cristalizado en el partido neofascista Vox. De aquellos polvos vienen estos lodos. De hecho, los expertos y las expertas en historia lo que dicen es que si alguien se propuso enseñar rigurosamente la historia de España en la escuela, ha fracasado estrepitosamente. A menos, y esto es lo más probable, dicen algunos, es que haya habido una estrategia intencionada. De hecho, lo comprobamos el día que dio origen a la investigación que citaba el profesor Rafael sobre memoria histórica. Entramos en un instituto de secundaria grabando el documental Los campos del silencio, dirigido por Eloína Terrón, en un centro de una zona minera donde había habido un campo de concentración y los estudiantes que estaban en segundo bachillerato en el aula eran nietos y nietas de aquellos que habían sido esclavos de Franco en ese campo de concentración. Y ninguno de ellos, excepto una que algo había oído en casa, sabía nada de lo que había pasado, ni por qué habían nacido, ni siquiera allí. Lo del silencio, silencio, silencio. Claro, esto es lo que dio origen a la investigación, y una investigación donde, lo digo rápidamente, por decir 3 conclusiones. Analizamos los libros de texto, que son los que construyen el imaginario futuro de las próximas generaciones, porque al final los libros de texto son los que están determinando, y fíjense el término que utilice, determinando los contenidos escolares. Lo que trabajamos en la escuela, sobre todo en secundaria, en infantil no se utilizan prácticamente libros de texto. En primaria empiezan, en secundaria hay tal presión que lo más habitual es utilizarlo, excepto este profesorado esforzado, que va a insistir en esto porque al final acaba siendo la excepción que confirma la regla. Y esto es muy grave, y lo diré al final. Este es el problema. ¿Por qué? Porque aquí los que venimos efectivamente somos la gente convencida, la gente que no necesitamos hacer esta reflexión. ¿Dónde está el resto de la gente? Este profesorado es justamente, llega a unos niños y niñas, y el resto es que todos tienen derecho a la historia veraz. Y esto es lo que nos tiene que preocupar. Pues fíjense, las 3 conclusiones las digo muy rápidamente, a las que llegamos analizando los libros de texto. Es, primera, que la memoria histórica está invisibilizada, oculta e incluso tergiversada. Segundo, que mantienen la teoría de la equidistancia. Esto que ahora practica tanto Vox, esto es que es tan malo, incluso dicen el fascismo como el comunismo, y equiparan el bien común con el supremacismo. Dice, y la gente lo asume como tertuliano en la mayoría de los medios de comunicación, que tú dices, pero de verdad, estamos en el siglo XXI. Pues bien, efectivamente, la teoría de la equidistancia es que, ¿quiénes la crearon? Es que proviene del segundo franquismo, cuando el relato ese de la cruzada dejó de ser creíble y empezaron a hablar de la lucha fratricida, repartiendo la misma culpabilidad y equiparando al torturador y la víctima torturada. Es como si en una violación equiparáramos al violador y a la persona violada. ¿Cómo es posible esto? Les puedo contar muchas anécdotas, solo cuento de una. Almendralejo, profesor de instituto de secundaria, dando clase de filosofía, y está explicando que la Biblia es como el libro de Harry Potter, que son creaciones fantásticas. El alumnado le denuncia y entonces le llama al equipo directivo y dice que tiene que rectificar, pedir perdón, etc. Y aquí viene el asunto gordo.
No he contado todavía el asunto gordo. El asunto gordo es que la profesora, que era jefa de estudios, la profesora de historia le dice: mira, yo por ejemplo, cuando llegó a la guerra civil, para que lo entiendas, como aquí hay de los dos bandos, procuro no molestar a ninguno de los dos, porque todo el mundo tiene ahí vinculaciones. ¿Un colegio público? Por supuesto. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando se plantea esto es que nos están planteando que dos bandos se hubieran enfrentado con la misma legitimidad. Pero es que una democracia, la república, nunca es un bando, ni nunca una democracia es culpable de un golpe de Estado. Y tercera conclusión, es que en los libros de texto no aparecen ni siquiera algunos temas, los denominados temas tabú. Lo desarrollo extensamente, no me extiendo en uno de los libros de la asignatura pendiente que se titula así, pero cito algunos de ellos. La introducción y el origen de grandes fortunas que ahora están en el IBEX 35. Antonio Mestre lo desarrolla extensamente. La triple represión de las mujeres, que estamos haciendo ahora mismo unas unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica, es decir, los contenidos que se deberían llevar en las clases, y justamente estas nuevas que estamos haciendo es justamente la represión de las mujeres, es decir, en torno a la memoria histórica de las mujeres. El silencio de los responsables y partícipes directos en la represión, no se habla nada de ellos. El papel de la Iglesia Católica, no solo como justificadora, sino como financiadora y permanente referente en la represión, o el papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica, es decir, la generación de los nietos y nietas, sin los cuales no es entendible lo que está pasando actualmente. Sobre esto, yo quiero plantear una cuestión. Cuando preguntamos al profesorado, nos dice que tienden a pasar de puntillas. Y tiene mucho que ver con que ahora Vox, con el PIN neandertal que suelen llamar, está consiguiendo que en los claustros de profesorado se impongan una autocensura preventiva para no meterse en problemas, porque ya hay profesorado que ha tenido que testificar en juzgado, de momento testificar en juzgado por denuncias. El lawfare educativo que utilizan, esto de denuncia judicial, que algo queda y genera, sobre todo, porque tiene una estrategia muy clara, muy definida, y ellos lo tienen clarísimo, y además una estrategia internacional, genera una presión enorme en los centros educativos. Claro, el alumnado, cuando le preguntas, porque estamos haciendo investigación continuamente, dice que es que no se llega, o no se quiere llegar, y en todo caso que se cuenta como una anécdota más del pasado. Por eso no nos extraña que el alumnado sepa más del nazismo que del franquismo. Ojo, porque tiene que ver mucho también con la voluntad política. Y aquí entronco con el análisis político de lo que esto significa. Porque nos tenemos que preguntar siempre que pasa esto, ¿qué hacer? Como diría Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues yo lo primero que diría es evitar que acabe como las leyes de las comunidades autónomas. Todas las leyes de las comunidades autónomas, salvando quizá la de la Comunidad Valenciana, se han quedado en intenciones o declaraciones, o se han cercenado las tímidas iniciativas que se estaban poniendo en marcha cuando ha llegado Vox. Así de claro. Segundo, hay que evitar la desmemoria en los reales decretos y en la propia ley de educación. Porque por mucho que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática haya establecido, como muy bien decía el profesor Rafael, en los artículos 44 y 45, que se debe incluir, ¿qué ha pasado por parte del Ministerio de Educación? El problema no es que se diga, oiga, inclúyelo. Yo les digo lo que ha pasado. En concreto, la LOE, en la disposición adicional 41ª,
es decir, en esa letra pequeñita que nadie lee, reduce la memoria histórica a conocer la historia de la democracia y sus principios. Y digo aquí una anotación. ¿Se han fijado que antes estaban hablando de que tienen que utilizar en el ámbito de la cultura de paz, de los valores democráticos, meter la memoria histórica? Dice, pero ¿por qué no se habla expresamente? ¿Por qué tenemos que forzar? Y claro, quien quiera forzarlo y quien quiera forzar que hablar de valores democráticos, bueno, pues ahí metemos. Y además lo hacemos el día de. Estos ya parecemos como de la celebración de que te sacan al abuelo en formol y te lo ponen ahí y dicen, mira, este día lo vamos a dedicar a... Ya empieza a aparecer esto. Yo lo que digo es que piensen que los términos, el lenguaje construye la realidad. Y estos eufemismos de cultura de paz, de valores democráticos, lo que disfrazan y oculta es la falta de voluntad política para nombrar el fascismo y el genocidio que provocó España, y que eso lo conozca nuestro alumnado. Porque solo este profesorado esforzado es el que lo acaba introduciendo, porque es tan amplio que podemos hablar de cualquier cosa. Porque es que la LOE, piensen ustedes que es la ley máxima detrás de la Constitución, debajo de la Constitución, en educación, la LOE. Y la LOE cita como saber fundamental solo el holocausto judío. Ole por el lobby judío que lo ha conseguido, necesario, fundamental, imprescindible. Eso sucedió en Alemania. Pero el holocausto español que sucedió aquí, como le dice Pablo Presto, no aparece en la ley con máximo rango. Claro, tú dices, bueno, pues entonces en los reales decretos que desarrollan el currículo, es decir, lo que en legislación, el siguiente nivel es, los contenidos que tienen que estudiar nuestros estudiantes son estos. ¿Y qué aparecen en los reales decretos? En la ESO, es decir, la educación secundaria obligatoria por la que pasa todo el mundo, no aparece nombrado ni represión franquista, ni lucha antifranquista. Pasado doloroso, también lo que fue. Pasado doloroso. Sí, que puede ser una procesión de Vía Crucis. La pregunta es, claro, nos reímos, pero es que es dramático que en la educación secundaria obligatoria no aparezca en las 275 páginas. Sí aparece que tienen que saber desde experiencias dolorosas del pasado reciente. Es que lo citaste tú, por eso no lo he vuelto a citar de nuevo. Pero es que aparece como saber básico, por poner un ejemplo, que tienen que conocer el armamento desde los hoplitas hasta la actualidad. Vamos, Margarita Robles debe estar entusiasmada. Y eso que luego educamos para la paz. Por eso digo, de verdad, este es el currículum que nos está... lo que vemos es que se elimina en la práctica la memoria histórica democrática de la nueva educación secundaria obligatoria, a pesar, insisto, de ser un mandato de la nueva ley de memoria democrática. Pues bien, lo que planteamos en definitiva, cuando hicimos un manifiesto para que se incluyera, que superó las 35.000 firmas, Pilar estaba iniciando con un grupo de gente que llevamos al Ministerio, y además que estaba encabezado por Presto, por Mirta Núñez, que acaba de irse ahora mismo, por Julián Casanova, Ángel Seguero, Ángel Viñas, es decir, con toda la gente, y que todo el mundo estamos de acuerdo. Yo digo, ¿por qué tan poca voluntad política para llevarlo? Creo que debemos dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Tenemos que empezar, como decía la compañera de Francia, Isabel, que es otra compañera también del manifiesto, Isabel Alonso, ella que ha estado dando clases en Francia, siempre nos lo pone como ejemplo, es decir, fijaros lo que se hace en otros países. Es que en otros países la escuela garantiza el derecho al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920 y de los genocidios que este perpetró. De hecho, en Europa, Estados Unidos, incluso Canadá, Argentina, Chile, Australia, Japón, tú vas a Ruanda, Sudáfrica, es que la memoria histórica es un elemento central, básico. Y la visita a los lugares de la memoria, el trabajo con los estudiantes en Alemania, dicen, pero otra vez, porque es constante y permanente. En otros países no sucede lo que lleva sucediendo
tanto tiempo en España. De hecho, la ONU en 2014 emitió un informe que cuestionaba la aplicación del derecho de la Ley de Memoria Histórica, y en 2020, en el nuevo informe, volvía a decir lo mismo y pedía avanzar justamente en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en la escuela. En definitiva, lo que pretendemos es evitar la tragedia de la desmemoria actual. Creo que si un solo alumno, una sola alumna, acaba la educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Y seguiremos acumulando más polvo en el futuro lodo del fascismo. Creo, ya lo dijo antes Francisco, y lo dicen todos los historiadores e historiadoras, que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. De hecho, las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia, la de sus verdugos, ciertamente, pero también la de borrarlos de la memoria colectiva. Porque las nuevas generaciones tienen y necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social. Tienen derecho a la verdad. Por eso hay que educar en el antifascismo, que dio lugar a los derechos sociales y a las libertades actuales, igual que en la diversidad, igual que educamos en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos. No hay neutralidad posible. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Insisto, para ser demócrata hay que ser antifascista. Muchas gracias.